Bueno, entonces vamos a comenzar esto que es el segundo módulo. Les pido que silencien sus micrófonos, así pueden escuchar todos. Y quizás si apagan las cámaras hay mejor también conectividad. Bueno, el segundo módulo de hoy tenía temas específicos. Vamos a empezar. No me está respondiendo la computadora. Ahí está. Antes de empezar con los temas que se habían propuesto, quería mencionar estos tres pilares que me parecen que no pueden faltar cuando hablamos de manejo de un ser vivo, como es las abejas. Entonces, ustedes habían hecho en esa nube de palabras cuando terminamos el primer encuentro que una de las cosas más importantes para tener en cuenta era el conocimiento, entre otras. Entonces, sí me parece importante que tengan en cuenta, antes de planificar su emprendimiento, pensar en un manejo o en un aprovechamiento sustentable de Plebeia molesta, estas tres cosas, estos tres ejes, estos tres pilares. Conocer la ecología, el comportamiento, la nidificación, la alimentación de las abejas nativas es muy importante. En un segundo plano está el productor, la experiencia que ustedes tienen, las buenas prácticas de manejo. Las buenas prácticas tienen relación con, por ejemplo, dónde voy a ubicarlas, cómo voy a cosechar, eso lo vamos a ir viendo. Entonces son pequeñas cosas a tener en cuenta para no contaminar la miel, para que las colmenas no sean vulnerables a los enemigos, etcétera. Esas son en general buenas prácticas, la dedicación que le van a dar a este emprendimiento y el interés que ustedes tengan. Y en un tercer plano, en un marco, tercer plano no por menos importante, sino una cosa más amplia, el contexto, el ambiente en el cual ustedes se están proyectando, el clima a escala local y a escala regional. Porque si bien decíamos que Plebeia molesta se distribuye todo al norte de Argentina y llega hasta Córdoba, San Luis, Santa Fe, los climas van cambiando mucho, ¿no? A escala local y a escala regional. Hemos visto, por ejemplo, en la temporada pasada, que en algunos lugares hubo mucha floración y en otros lugares escasa y nula. Y eso importa mucho al momento de hablar de abejas. Entonces, pensando en esto, ustedes pueden visualizarse en qué lugar están y qué es lo que más les falta para que estos tres pilares se equilibren y más o menos se armonicen. Porque si nosotros solo tenemos interés, que estaría en este cuadro del productor, pero no voy a darle dedicación, tengo mucho interés y no sé nada de las abejas y creo que lo mismo que pasa en Misiones va a suceder en Córdoba, bueno, esto está desequilibrado y cuando los pilares se desequilibran posiblemente no sea exitoso el aprovechamiento que podamos hacer sustentable y para la conservación de las abejas. Entonces van a ver que en esta jornada y en la que sigue, estos tres ejes se van a ir conjugando, combinando y apareciendo en cada cosa y tema que vayamos a hablar. Estos son ya los temas específicos de esta jornada, avances en los estudios y en las normativas que hay referentes a abejas nativas sin aguijón en los últimos años, a nivel nacional y provincial. A nivel nacional, mencionarles que en el 2019 la miel de Yateí, que es una de las abejas nativas de Argentina, Tetragonisca fiebrilli, fue inscrita en el Código Alimentario Argentino. Hasta ese momento solo estaba inscrita la miel de Apis mellifera y nuestro código no reconocía la miel de abejas nativas en esta gran norma que tenemos en el país. Al estar inscrita hay una definición, clasificación, cómo se obtiene y cómo se debe procesar, la composición y los requisitos, el acondicionamiento, qué aditivos tiene que tener o si no tiene que tener, contaminantes, higiene, rotulado,
métodos de análisis, todo eso hace que regule la miel de abejas nativas sin aguijón para que ese pueda ser un alimento inocuo, saludable y seguro. Entonces, si vamos a tener en cuenta la miel de abeja nativa sin aguijón, ya está esto que podrían tomar como ejemplo y como marco. Antes de la inscripción en el Código Alimentario Argentino, se realizó este estudio, este informe de estándares de calidad microbiológica y físico-química de la miel de abeja sin aguijón. Se evaluaba la incorporación de varias mieles y después solamente quedó la de Yateí, pero es hacia lo que estamos avanzando desde distintas instituciones académicas, técnicas y gubernamentales. En algún momento esperamos que se puedan incorporar las otras mieles bajo estos estándares de calidad. Muchos especialistas del país hicieron y también analizaron estudios ya realizados sobre los microorganismos que están presentes en estas mieles, si son microorganismos patógenos o no, y sobre los parámetros que debe cumplir esta miel, la humedad, la cantidad de fenoles, la acidez. Entonces ahí a la vez se describen estas mieles. Yo les decía en la primera jornada que, por ejemplo, son más fluidas que las mieles de Apis mellifera porque tienen mayor contenido en humedad, son más ácidas, tienen más acidez libre y un pH menor. Entonces son características propias de estas mieles de abeja sin aguijón. Y en cuanto a la miel de Plebeia molesta, que es la abeja que nos interesa en esto de capacitación, cumple con varias cosas que están en el Código Alimentario Argentino y que también caracterizan a la miel de Yateí, que es la Tetragonisca fiebril. Tiene una elaboración y características físicas similares, porque las abejas Meliponini, que en este caso son todas las abejas nativas sin aguijón, tienen características similares en sus mieles, y a la vez son alimentos predilectos, se consumen desde tiempos precolombinos, existe una creciente demanda actual, y se aprovechan colonias silvestres y también se está haciendo manejo en cajas de madera. Que todos estos eran los fundamentos que tomaba el código para incorporar la miel de Yateí. O sea que nosotros estamos en un momento en el cual podemos avanzar hacia ese horizonte de la incorporación del código alimentario en algún momento. Por ahora no lo está, pero sí hay normativas que regulan el manejo, la tenencia, la conservación de la fauna silvestre, porque al hablar de abejas nativas sin aguijón estamos hablando de un recurso de fauna silvestre. Entonces, bueno, nos corresponde nombrarles estas leyes y estos convenios que regulan a toda la fauna silvestre y después hablar particularmente sobre las abejas nativas sin aguijón. A nivel internacional existen dos convenios que adopta Argentina. El convenio sobre la diversidad biológica, que Argentina es signataria desde el 92 por la ley 24.375, con el objetivo de conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que deriven. También el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, que es el CITES, lo habrán sentido, aprobado por Argentina con la ley 22.344, que tiene una reglamentación y que a la vez tiene dos resoluciones, una del 2019 y otra del 2021. Esta del 2021 es reciente, es de julio del 2021, donde se crea un registro público de operadores de fauna silvestre en el ámbito de la Dirección Nacional de Biodiversidad. Estas normas, por ejemplo, este registro público habla de operadores de fauna silvestre que están dentro de los apéndices que tiene CITES. Entonces, habla de especies particulares que se pueden manejar. Después, a nivel nacional, tenemos la Ley de Conservación de Fauna, que en su capítulo 1, en su artículo primero, habla de la fauna
silvestre como de interés público que temporal o permanentemente habita en el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Y en su capítulo 2, que es específico del aprovechamiento de la fauna silvestre, artículo 8, habla de esto que me parece muy importante que tengan en cuenta, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y provinciales. El propietario del campo podrá aprovechar la fauna silvestre que lo habita transitoria o permanentemente, debiendo protegerla y limitar racionalmente su utilización para asegurar la conservación de la fauna. Por eso es que desde esta capacitación hablamos de una alternativa de aprovechamiento sustentable y conservación. Y en este sentido, ajustándose a las disposiciones legales nacionales y provinciales, hay que ver entonces qué tiene en particular cada lugar, cada provincia. En Córdoba tenemos la ley 7343 sobre los principios rectores para preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, que tiene un capítulo específico sobre fauna. Y en sentido amplio, acá dice de la fauna en sentido amplio, habla de que queda prohibida toda acción, actividad u obra que implique la introducción, la tenencia o destrucción de las especies animales declaradas en receso o extinción. Bueno, todo esto para que tengan en cuenta de que al hablar de un recurso de fauna silvestre no es que podamos hacer tan livianamente lo que querramos emprender, sino que en cada lugar seguramente hay normas que regulan el uso. Entonces, hacer un aprovechamiento sustentable es posible, pero en particular las abejas nativas sin aguijón no se encuentran, por ejemplo, en el CITES, en los índices, y además sabemos, porque a nivel mundial ya se han hecho un montón de informes y de estudios en que están en receso o en extinción todos los polinizadores silvestres y en particular las abejas. Entonces, bueno, esto es para que se siga pensando que el camino tiene que ser el aprovechamiento sustentable, y vemos cómo podría habilitarse este manejo. Córdoba todavía tiene que habilitar el manejo de abejas nativas sin aguijón. La situación en perspectiva es esta. Hay 2 provincias en la Argentina que ya tienen la habilitación del manejo de este recurso, Chaco y Misiones. En Chaco hay una resolución que reconoce a esta actividad en 2 sentidos, comercial y productiva, pero en un plan de producción sostenible. Y de estas 2 especies que les pongo acá las fotos, verán que son bien diferentes. Esta es la Tetragonisca fiebrilli, la TI, que es este tipo de piqueras. Y esta es Scaptotrigona jujuyensis, que es tapezoa, se le suele llamar. Un poco más grande que plebeya, negrita y este tipo de piqueras, bien distintas son. En Chaco ya está esta resolución y está habilitado su manejo, su rescate, y que los productores sean los operadores, los meliponicultores. Y en Misiones existe el Registro Provincial de Meliponicultores. La autoridad de aplicación que regula el manejo de estos recursos de fauna silvestre es la Secretaría de Ambiente en el caso de Córdoba, que en estas provincias esas 2 autoridades de aplicación hicieron estos registros. Ya con este registro, las personas que se interesan en este recurso, que quieren tener en sus casas y que quieren producir para autoconsumo o pensar también después, a mediano plazo, producir algunos de los productos de la colmena para abastecer o comercializar, ya están registrados en un padrón y reciben capacitaciones y reciben a la vez un carnet, por decirles un número de registro, que entonces se comprometen a que va a ser, el aprovechamiento va a ser dentro de el aprovechamiento sustentable, favorecido, digamos, las abejas también, en doble sentido, el productor y las abejas.
En Córdoba tenemos muchos antecedentes y toda una situación que estamos en condiciones de avanzar hacia esa habilitación. Se hicieron estudios de las abejas que están siendo utilizadas desde tiempos ancestrales. Ya sabemos cuáles son, dónde habitan, cómo es su miel, ya está caracterizada esa miel, es un producto saludable, seguro. Tenemos las investigaciones para fundamentar que se puede consumir este alimento, que se puede producir. Las capacitaciones ofrecidas, como por ejemplo esta que estamos dando, es un punto que permite avanzar hacia la habilitación del manejo. Córdoba participa también en un espacio que se llama MANSA, que ya les voy a comentar en unos minutitos. Es un espacio federal, es un espacio nacional donde están todas las provincias que tienen abejas nativas sin aguijón, y desde el 2016, que está conformada, Córdoba después se incorpora y representa a la provincia en esa mesa de debate, de discusión, de asesoramiento, de avances en estudios. Estamos participando. También hace falta un diagnóstico entre, yo pongo acá, criadores, porque entonces por ahora no seríamos meliponicultores, ¿cierto? Seríamos personas que estamos manejando las abejas, pero que todavía no estamos registrados como productores en esta actividad. Necesitaríamos un diagnóstico un poco más detallado de quienes tienen actualmente colonias en sus casas, colonias ya sea en troncos, en cajas rústicas o en cajas tecnificadas, y también diagnosticar un poco más detallado quiénes están interesados en hacer esta actividad, porque con ese diagnóstico sumado a lo que ya venimos relevando desde el 2015, todo eso diría, bueno, acá en Córdoba hay gente que quiere hacer esta actividad y quiere hacer bien, entonces queremos la habilitación. Y bueno, desde el espacio en que estamos nosotros trabajando, desde CONICET INTA, estamos iniciando esta gestión de solicitud de habilitación para el rescate y la tenencia de plebeya molesta frente a la autoridad de aplicación provincial. Esto está iniciándose. Es necesario que pueda estar ya pronto digamos, en vigencia para que podamos tranquilamente poder hacer estos planes de aprovechamiento sustentable. Les quiero mostrar dos ejemplos que a mí me parecen muy lindos para hablar de meliponicultura como una herramienta para el uso sustentable y la conservación de las abejas nativas sin aguijón. Uno de ellos es este que les muestro acá, que es en México, en Yucatán. Un grupo grande de mujeres, 97 mujeres mayas, armaron una red de meliponicultoras, trabajan con la abeja Melipona becky, que es una abeja que se usa desde el tiempo de los mayas y que se estaba perdiendo, estaba en receso poblacional. Y entonces estas mujeres deciden, por un lado, a armar sus meliponarios, rescatando las formas de crianza, digamos, de manejo tradicional, ancestral, que eran en troncos de maderas, y también haciendo nuevas formas, como son las cajas tecnificadas, las cajas de madera que estamos por ver después. Entonces ellas producen actualmente miel de estas abejas. Antes se dedicaban más que todo a los bordados, como ven en esta foto, y ahora tienen sus propios emprendimientos para producción de miel de melipona. Y con todos esos productos de la colmena hacen esta diversificación para el mercado. Ellas tienen los meliponarios en diferentes localidades de Yucatán y ahí se van conectando en red, armaron una cooperativa. Y después lo producido pasa a unos laboratorios que también manejan otras mujeres y que producen cremas, jabones, shampoo, protector labial, una diversidad de productos. Esto fue un poco las palabras y los ejes que llevaron a ellas a hacer este emprendimiento. Acá, ¿qué dicen ellas? Bueno,
a la vez de darles posibilidad de sustento económico, independencia y empoderamiento, porque es una actividad que ahora están manejando ellas de forma independiente a sus compañeros, a sus familias, es un emprendimiento propio. Además de eso, pudieron hacer el repoblamiento de las abejas meliponas y la multiplicación de las abejas meliponas. Entonces empezaron con poquitas colonias y ahora tienen un montón, y a la vez esas enjambran y reproducen nidos en el contexto natural. Ese es un ejemplo de un beneficio en doble sentido y un aprovechamiento sustentable. Acá en Argentina, este es el espacio de La Mansa, la mesa de abejas nativas sin aguijón de Argentina. Estos fueron 3 encuentros presenciales que, bueno, que después no se continuaron por el tema de la pandemia. Acá está mal la fecha, el último fue en el 2019, y participaron más de 13 provincias en cada encuentro. El primero fue en Misiones, el segundo fue en Chaco y el tercero fue en Jujuy. Ahí estamos también como Córdoba participando y es un espacio donde se tratan todos estos ejes temáticos que puse acá, académicos, qué estudios se están haciendo, cuáles deberían hacerse para saber si se puede manejar, si la abeja está en extinción, etc. Un eje ambiental, un eje productivo, político y jurídico. Esta mesa de abejas nativas sin aguijón actualmente está en proceso de la formalización legal de este espacio, pero participaban desde productores representados hasta después universidades, organismos técnicos, gubernamentales y académicos de estas 13 provincias. Bueno, ¿esto qué es? Acá se toman algunos consensos o acuerdos que después deberían respetarse en cada provincia. Entonces, todo esto está enmarcado en esos acuerdos que decíamos, bueno, para producir tenemos que hablar de conservar. Conservar a través del uso, porque son abejas que lamentablemente está desapareciendo el entorno natural donde siempre habitaban, en especial los bosques nativos, y cada vez están en más retroceso como lo están los bosques. Entonces, bueno, eso fue uno de los acuerdos y en este sentido estamos avanzando con esta capacitación. Sepan ustedes que todo lo que estamos viendo tiene un contexto federal. Bueno, y entonces ahora hablarles de cómo se obtiene un nido silvestre desde este marco que estamos hablando. Y acá les muestro, puede haber todas estas opciones. Un rescate de nidos es, cuando hablamos de rescatar un nido, no es sacar un nido de cualquier lugar que veamos que está ocupando, sino es sacar un nido de un lugar que vemos que es perjudicial que ese nido continúe ahí. Y que entonces sacándolo vamos a permitir la continuidad de esa colonia. Ese sería un verdadero rescate. Por ejemplo, de leña, eso sería un rescate de la leña que encontramos o que vamos a comprar a los aserraderos, de cactáceas que están en proceso de degradación. Ustedes sabrán que las cactáceas rápidamente se empiezan a degradar y a pudrir por dentro, entonces ese nido tiene que sí o sí buscar otro sitio. Cuando están en muros o en sitios donde su presencia es incompatible con lo que se quiere hacer, nos ha pasado que a veces se quiere ampliar la casa y cuando se levanta el techo, entre el techo y el muro hay una colonia, o también que se quiera en ese lugar sacar porque son muy molestas. Bueno, según el sitio, cuando ustedes consideren que la colonia ya no puede estar ahí porque es un riesgo, eso sería un rescate, trasladarla a una caja y permitir su continuidad. Y acá hay un ejemplo, miren, esto es un tronco de paraíso de Villa de Soto que la municipalidad había cortado en una vereda, y cuando lo cortan, adentro había una colonia bastante linda y grande de plebeya molesta. Entonces uno de los muchachos que está en Soto lo vio,
les pidió llevarse el tronco. Este es el hueco, ven que tiene 10 centímetros adentro de luz y adentro estaba el nido. No sé si acá lo ven bien, pero se lo ve el nido. Bueno, por supuesto que la municipalidad al cortar no lo sabía y si uno deja este tronco así, muy probablemente la colonia muere porque es muy vulnerable a todo tipo de enemigos. Eso fue un verdadero rescate. También podemos obtener nidos de los aserraderos locales. Este es un ejemplo de un tronco que ven, acá se lo ve al nido, de los dos lados se lo ve al nido. Este es del lado de abajo y este es del lado de arriba. Y bueno, se puso un nylon un tiempo arriba y ellos trataron de cerrar con geopropóleo, con piedritas y cerumen y propóleo, ¿ven? En todas las grietas, que esto es un gasto de energía tremendo para ellas, tratando de cerrar para hacer aislamiento, para que no entre humedad, para que no entren hormigas. Esto, si se saca el nido de acá, realmente le estamos favoreciendo y a la vez podemos después aprovechar sus productos. Es más, uno de estos troncos que se abrieron, adentro tenían agua, de no sabemos qué tiempo, y eso no está bueno para las colmenas. La desventaja de los aserraderos es que por ahí no sabemos de dónde viene la leña y con qué abejas vienen. Pero bueno, eso se puede hablar en el momento. Y además se puede armar como un vínculo con los aserraderos de que después pueden ellos avisar cuando tienen ese tipo de leña y la pueden buscar. Multiplicación es la división de las colmenas y para eso hay que tener cierta experiencia y tienen que ser colmenas bien fuertes como esta que se ve acá, donde hay abundancia de recursos, abundancia de discos, de miel, todo esto que se ve es miel y acá hay un poco de polen. Tenemos que lograr tener colmenas fuertes. Esto tenía como 2 alzas y media. Era una colmena bien fuerte. Pero una vez que se tiene cajitas, se puede pensar en la división. Ese año no se podrá a lo mejor cosechar miel, pero se puede dividir y va multiplicando el meliponario. Y las trampas de enjambre, que es el tema central de esta jornada, para aprovechar estos enjambres, que no, acá se ve uno, para aprovechar estos enjambres que suceden todas las temporadas, todas las colonias de abejas se dividen, es una metodología de supervivencia de las abejas, así que poniendo las trampas de enjambre, estamos apuntando a eso, a ofrecer un sitio de anidación y aprovechar esa colonia que se divide. Entonces vamos a ver las trampas de enjambre. La propuesta es que ustedes puedan elaborar sus propias trampas de enjambre, pensando en que para agosto, septiembre, cuando ya se terminan estas jornadas de capacitación, pueden tener las trampas listas. Los materiales que se necesitan son botellas de plástico, de litro, para plebeya molesta de litro está bien, 1,5 litros o 2 litros, pero pueden ser de litro también. Que no hayan sido utilizados con sustancias que puedan resultar tóxicas o repelentes. Por ejemplo, no les recomiendo las botellas que hayan tenido detergentes, los productos para limpieza, que a veces se venden sueltos. Esos mejor no usar porque es muy difícil de sacar esos restos de aromas y de químicos. Y también se pueden usar colmenas vacías de abejas nativas sin aguijón que ya hayan utilizado las abejas y que estén deterioradas, o también algunas personas utilizan los troncos donde han sacado un nido y vuelven a cerrar el tronco. Pasa que ahí hay que tener cuidado de que no queden orificios por donde entren hormigas. Y también se pueden usar tubos de PVC de desagüe de 10 centímetros de diámetro, porque con 10 centímetros para esta especie ya está bien. Cañas, mangueras, tubos plásticos con orificios de 1 centímetro aproximadamente. Miren, yo acá les traigo, les quería mostrar, ven, estas son cañas, pedacitos de caña, ¿ven? Que están embebidas después.
cañas, mangueritas o tubitos de plástico, nylon negro y transparente y materiales aislantes, cartón, papel de diario, envases de tetra, envases de yerba, los envases de yerba que tengan por dentro como un plastificado, vacíos y limpios, todo eso puede ser material aislante. Hay gente que también usa en ocasiones, hemos usado también aislante de los aislantes que se usan para los techos, algo que pueda conservar la temperatura y aislar de la temperatura de afuera. Cinta adhesiva de embalar y un alambre delgado, un alambre fino que sirva para atar. Acá había otra foto. Bueno. También van a necesitar, y esto es lo más importante, el cerumen de la abeja que nos interesa capturar. Alcohol al 96% y con estos dos elementos hacen la solución atrayente o el sebo, que es mezclar en partes iguales, propóleos dice acá sería cerumen, y alcohol puro, se agita todos los días y se deja estacionar por 30, 60 días, ustedes todos los días agitan en la botella por 30, 60 días, y se termina de disolver completamente todo ese material de cerumen que ponen en el alcohol y ya queda una solución bien espesa. Acá ven el cerumen y este sebo todavía le falta seguir agitándose, que se ve acá que se va acumulando. Lo mejor es, si pueden agitar todos los días, varias veces al día, dejarlo en un lugar a mano, entonces pasan, hacen una agitación y después, si lo pueden conservar en un lugar fresco y donde no le dé la luz del sol, mejor. Para obtener ese cerumen, entonces, habrá que tener en cuenta obtener algunas colonias, como les decía en la diapositiva anterior. Cuando ustedes hacen la apertura del tronco, por ejemplo, de la leña, todos los restos que haya se usan para hacer el cebo. Restos que también puede ser que entre ese cerumen tengan polen y tengan miel. No pasa nada y quizás hasta mejor. El procedimiento es lavar bien los envases con agua, muchas veces si es necesario porque hay algunas gaseosas que también tienen aroma fuerte, dejar secar para evitar la humedad, colocar una pequeña cantidad de sebo, tapar, agitar y embeber bien las paredes interiores, dejar unos días eso así con ese sebo para que se impregne todas las paredes. Ustedes van a ver que todas las paredes de la botella por dentro se les pega esta solución y dejar abiertas cuando ya las van a usar, para colocar, dejar abiertas las botellas para que se evapore el resto de alcohol. Eso en el momento que las van a colocar. Dejar un poco, o hacerle unos pequeños orificios para que por ahí se evapore el alcohol. Meli, hay que tratar, sí. Te interrumpo un segundito porque todos están preguntando en el chat si se consigue cerumen, si es lo mismo el cerumen de Apis como sebo. Bueno, si quieren, ahora, lo puedo decir ahora entonces si quieren. Acá hay un ejemplo de un sebo que está hecho, ven que después queda todo pegajoso, para dos especies, Tetragonisca y Plebeia. Lo recomendable es usar el cerumen de la especie que nos interesa usar, porque tiene las feromonas más similares a lo que queremos capturar. Yo no recomiendo usar cera de apis. La cera de apis, además de que es muy lejana a las feromonas que usan las abejas nativas sin aguijón, en las provincias del norte la suelen usar, pero además esa cera, ya está comprobado, este año salieron varias capacitaciones de eso, de que muchas de las ceras que estamos obteniendo en Argentina tienen restos de agroquímicos. Entonces no es recomendable desde mi punto de vista para las abejas plebeia usar el cerumen de las plebeias o usar de alguna meliponina, pero en Córdoba no vamos a tener de otra especie. Entonces, por eso primero vimos los rescates de nidos. Para mí lo importante sería que se pueda rescatar un nido y de ese nido
sacar todo el cerumen que puedan usar para cebar. Ahora vamos a ir desarrollando toda esta idea para que veamos y al final lo volvemos a retomar. Las trampas, las botellas. Las botellas cubrirlas. Ven acá hay una botella cubierta de material aislante. Y luego con el nylon negro, como está acá abajo. La variante podría ser cubrir primero la botella de nylon negro, luego del aislante y luego con transparente. O sea, ¿cuál es la función del nylon negro? Que no les entre luz del sol. Y el material aislante que sea un espacio, ¿cómo decirles? Adecuado, amigable con las temperaturas que ellas usan, porque si es la botella sola, en lugares como el noroeste de Córdoba, cuando es verano hace mucho calor y no va a vivir, una abeja no va a vivir adentro de esa botella. Tenemos que pensar que sea algo que aísle hacia afuera y mantenga lo de adentro. Si es necesario 2, 3 capas de cartón, todas las que quieran, más aislante, mejor. A la altura del pico de la botella tiene que estar bien pegado con la cinta, porque tenemos que evitar el ingreso de insectos entre el nylon y el material aislante. Entonces esto es muy importante. Ahí asegurarse que no va a entrar nada. En todas las fisuras, todos los espacios que queden, cerrar con cinta aislante. Por ejemplo, acá en la unión del nylon negro, cerrar, atrás cerrar, no dejar que entre nada. Y las tapas se perforan o abajo en el centro o al costado, realizando ahí un orificio de 1 centímetro más o menos aproximadamente, colocan el tubito que van a usar, en este caso se ve una caña, pero puede ser de plástico y no hay ningún problema en eso. Bueno, no le voy a prender la estufa. No. ¿Sigo? Sí, Meli, vos sabés que cuando vas, no sé si tenés activado algún marcador en rojo o algo así, o a mí solo me sale, como líneas en rojo cuando vas marcando. Acá hay, debes tener activado algún marcador y cuando vas con el mouse desplazándote. Bueno, entonces no me desplazo porque no puse nada. No. Está tan bueno, Bueno, yo la ayudo, bueno, yo quiero con la computadora. Si algo estúpido. Ahí aparece. Ya silencié todo. Bueno. Las tapas. Las tapas perforamos abajo la tapa o al costado. Si hacemos esto al costado, ver que acá quede todo bien cerrado, como decíamos recién, con cinta. Colocar el tubo y adentro de la tapa y acá por dentro de la piquera o alrededor de la piquera poner cerumen de nuevo para las abejitas. Esto puede ser acá dentro de la tapa, puede ser directamente como una masa que cubre adentro, y en la piquera puede ser afuera y adentro también. Eso es para ser más atrayente todavía. Las piqueras que yo les mostraba recién están embebidas en el cebo. Entonces esa también es otra opción, que ustedes dejen un montón de tiempo lo que quieran en un frasco cebo con los tubitos y después ponen ese tubito todo impregnado. Vamos a ver si pasamos la otra. No responde. Bueno, ahí estamos. Las trampas de enjambre, ¿dónde, cuántas y cuándo colocarlas? A ver si... Perdón que te moleste. ¿Querés dejar de compartir y volver? Bueno, Porque sí, porque... Por ahí es dejar de compartir y volver y... Bueno. Y si siguen, bueno, siguen, ya está.
Ahí está. Ahí va. Perfecto. No se ven. Lo ideal es colocar las trampas de enjambre alrededor de los nidos madres que ustedes hayan identificado. Si aún no han identificado algún nido, sería lo primero también, ¿no? Antes de poner las trampas, ver en qué sitio, por lo menos, si no encuentran el nido, en qué sitios están ellas frecuentando, en qué flores, en qué lugares están siendo atraídas. Y de ahí, como ya vimos cómo identificarlas, qué formas tienen y demás, poner en esos espacios las trampas. Desde los 4 metros ya es suficiente y está bien para poner una trampa. Esto es poca distancia, pero habíamos dicho, recuerdan que en los enjambres son divisiones de colmenas que en este caso mantienen un vínculo por un tiempo. El nido que se separa con el nido madre. Entonces, por un tiempo, hasta que se fortalezca el nido que está en la botella, van a estar relacionados. A partir de los 4 metros ha resultado bien en varias provincias del norte, entonces estamos poniendo a partir de esa distancia. Mientras más trampas coloquen, son más posibilidades para las abejas, entonces no hay un número. Ustedes si quieren poner 10, pongan 10, o si quieren la cantidad, mientras más sean, mejor. Y dónde, según el objetivo, se define su ubicación. Si ustedes quieren cosechar miel o polen o polinizar las huertas, lo ideal es que ya vayan pensando en esos lugares, porque después de que se pasa el nido de una botella a una caja, por un tiempo tiene que seguir en ese espacio. Entonces hasta podrían pensar desde un inicio cuál es el objetivo que ustedes tienen para capturar estos enjambres. Y según ese objetivo, dónde colocarlas. Tener en cuenta que los días de calor buscan el sudor de la piel, entonces pueden resultar muy molestas si ponemos muy cerca de la casa, eso depende de cada uno. Y si se desea cosechar miel, evitar los lugares donde hay corrales de animales, para que no busquen las mismas fuentes de agua ni el sudor de los animales. Hemos registrado que en las mieles que se fabrican, que se elaboran en lugares donde están muy cerca de corrales de cabra, más que todo corrales de cabra, de vacas y de otros animales, las mieles tienen un microorganismo patógeno que en más proporción de lo que deberían tener para ser un alimento seguro. Y entonces quizás eso se deba a que estas abejas van al sudor de los animales y van a la misma fuente de agua donde está contaminado con los desechos de los corrales. Entonces tener en cuenta eso para evitar la contaminación de la miel. Bueno, acá se ve una abejita en una hoja de rúcula, ¿ven? Que acá se ven las chauchas que habíamos comentado que mucho más grandes y con más cantidad de semillas, y ahí se ve la abeja en la rúcula. Bueno, algo pasa porque... Bueno, miren, este es un ejemplo de colocación de trampas de enjambres después de haber identificado nidos. Estos amarillos son nidos. Entonces, bueno, alrededor de este nido madre pusimos un círculo un poco más pequeño alrededor y un círculo un poco más grande. Después descubrimos que había otros nidos más, pero entonces también se puede pensar en este tipo de disposición, ¿no? Como diferentes rangos, teniendo en cuenta que el rango de vuelo de la plebeya molesta es 500 metros, así que podrían poner algunas cerca y otras más lejos, y así hasta los 500 metros. Esta imagen, bueno, tiene una escala acá de 70 metros. En lugares con sombra, protegidos de la lluvia y de vientos, tener en cuenta eso, las pueden camuflar o no. Acá hay dos ejemplos, ¿no? Una que está bien a la vista y otra un poco más camuflada. Las pueden meter entre medio de los troncos, de las pircas, eso mejor. Con la piquera siempre inclinada hacia abajo para evitar que entre agua de lluvia, para evitar que entre humedad, siempre pensando, ubiquen bien la piquera.
y facilitando la manipulación cuando ustedes tengan que después pensar en sacar esta botella con un nido adentro. Si bien se puede camuflar, que sea algo fácil después de manejar. También en aleros o en techos de galerías, en árboles o entre medio de la vegetación, todo fijadas bien, de forma bien estable. Acá usamos alambre, ¿ven? Entonces esto no se mueve con las tormentas, con los vientos, queda bien fija. Es más, también hay que pensar en las aves y en todo animal que pueda ser curioso y mover la trampa. En el rango de altura que habitualmente nidifica la especie. Y hemos registrado en Córdoba que Plebeia molesta nidifica desde el nivel del suelo hasta los 6 metros de altura. Así que en cuanto a la altura puede ser en cualquiera de este rango de altura. Desde agosto en adelante, aprovechando la temporada activa de las abejas, la abundancia de los recursos florales y las temporadas de enjambres. Y bueno, y acá algo importante. No hay algo exacto en enjambres. Este año los enjambres fueron más tardíos, por ejemplo. Entonces no empezaban en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, fueron mucho más tardíos. A veces están muy regulados por la lluvia. Si hay gran sequía, no pasa nada. Y luego de una lluvia, cuando empieza después a secar, a salir el sol y hay humedad luego de una lluvia, seguramente hay enjambres. Bueno, entonces son varios los factores que modelan esta actividad que no podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es ofrecer los sitios de anidación, atraerlas con el aroma y con las feromonas y ver qué pasa. Y entonces hay un mantenimiento y un monitoreo, porque si vamos a poner en agosto hasta abril del año que viene, son varios meses. Tienen que ser lugares que podamos monitorearlas y mantenerlas. Controlar periódicamente que no sean colonizadas por hormigas, por cucarachas, o que sus piqueritas sean bloqueadas. Ven acá, miren, la primera foto son hormigas negras que entraron por algún lugar entre el nylon y el aislante. Bueno, esa botella seguramente no va a ser visitada por las abejas y esta se pierde. Esta trampa de enjambre se pierde, se desecha. Y en este caso, miren, les comento, hay una avispa que suele usar estos tubos para poner sus huevos con un colchón de pétalos de jarilla, en este caso era jarilla, y tapa con barro. Entonces esta botella quedaba inhabilitada para las abejitas. Si uno no hace el monitoreo y el mantenimiento, en este caso esta avispa puede llegar a estar a un año o un año y medio en esa piquera hasta que salga el adulto. O sea que nos inhabilita la posibilidad de un enjambre. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, a veces también hay telas de araña. Se limpian o se reemplazan. Se saca esa piquera, se reemplaza por otra. Y esto tiene que ser mientras más seguido, mejor. Y a la vez, cebar periódicamente. Mientras más cebemos, eso va a tener más olor atrayente. Entonces se abre la tapa, se inyecta el cebo con un gotero o con una jeringa desde abajo, ¿cierto? Esto puede estar horizontal o puede estar vertical. Bueno, abrimos la tapa, le ponemos el cebo y luego cerramos. Bueno, acá estaba el ejemplo, miren, los algarrobos son árboles que juntan albergan muchos insectos de todo tipo y entre ellos las hormigas negras. Entonces, bueno, los algarrobos en especial no es un árbol que se recomiende mucho, sin embargo ellas anidan en algarrobos. Por ahí pensar en otros árboles, el quebracho blanco es un árbol que no tiene tantas hormigas como el algarrobo. Y en este caso, ven, nos pasó que esto se abrió con el tiempo, la cinta se abrió y las hormigas entraron y por supuesto vivían ahí, porque acá se ve que estaban desde siempre, no las habíamos visto cuando pusimos la trampa. Ahí está cómo colocamos el cebo con una jeringa. Ustedes
pueden inyectar y cierran la tapa y listo. Todo el resto del líquido y todo el alcohol va a caer y va a salir por la piquerita. Y en el campo, una vez que uno lleva la botella con cebo, ahí nomás se nota cómo atrae a las abejitas. Acá se ve una sola, pero este día era toda una nube de abejitas alrededor de la botella. Esto indica que más vale son atraídas y que el cebo está funcionando. Una vez que sea atraído un enjambre a la botella, hay que esperar a que se desarrolle bien la cría, a que la población crezca, que logre un nivel de reservas de miel y de polen suficiente antes de traspasar a una colonia racional. Esto según el lugar y según el clima puede ser 4 meses, 6 meses, 2 meses. Entonces, bueno, lo importante es que una vez que ustedes identifican que las abejitas entran y salen y que ya están adentro, esperar ese tiempo, ir viendo cuántas salen, cuántas entran. Eso es un indicador, la actividad de la colmena, y entonces después abrir. Y cuando tengan que abrir la trampa, mantener siempre la misma posición al manipular la colonia, porque ahí ya, como no está vacío, si está vertical la botella, todos los discos van a estar en vertical, las reservas van a estar en algún lugar arriba, por ejemplo, o abajo, no mezclan, pero si nosotros la tumbamos, podemos tumbar miel sobre los discos de cría. Entonces tenemos que siempre manejar la botella en la misma posición. Por eso que les decía de fácil de manipular. Bueno, todo esto tener en cuenta y comentarles. Esto para ir cerrando. Ayer, todos estos días se estuvo dando el Congreso Argentino de Apicultura, hoy termina, y ayer hubo un panel donde se discutía la resistencia y las construcciones colectivas frente al modelo agroindustrial. Y esta frase me gustó mucho, la rescato, es de Guillermo Folguera, que dice: lo inmediato tiene que ser al menos sospechado. Desde estas capacitaciones y desde estas jornadas podemos darle recomendaciones, contarles también las experiencias que venimos teniendo en los estudios científicos, en los estudios técnicos, lo cual no significa que ustedes pongan una trampa de enjambres y en esta temporada obtengan enjambres. No lo podemos garantizar, eso depende de muchos factores, pero sí podemos decirle cuál es el camino. Y a lo mejor al revés, si capturan enjambres en la primera temporada. Es algo incierto, es algo que depende de las abejas y es algo que va al tiempo de las abejas, no va al tiempo de una receta acabada. Pero les puedo asegurar que cuando lo obtengan y cuando puedan tener sus cajas, es realmente satisfactorio el proceso y es muy gratificante poder trabajar con abejas nativas y pensar en que también estamos ayudando a esta especie a su conservación y obtener la miel, que es un alimento excelente. Esto que ven acá es un nido que se capturó con una trampa de plástico, ¿ven? Luego se abre y se pasa. Esto se vería en la próxima jornada, cómo hacemos los trasiegos. Cómo hacemos los trasiegos para las cajas. Por ahora, entonces, comentarle todas las cosas a tener en cuenta. Hemos puesto trampas de enjambres el año pasado en diferentes lugares con sitios de bosque nativo, de mucho bosque nativo maduro, y las trampas que hemos puesto, que han sido 100 trampas, más o menos aproximadamente, un poco más, han sido visitadas un 80%, pero no han sido habitadas. Han sido visitadas, entran y salen, ellas entran y salen, las abejas entran y salen, reconocen los espacios, pero aún no han sido habitados. Entonces, también pasó que nosotros pusimos trampas de enjambres tarde, el año pasado, porque no podíamos viajar al campo por la pandemia, entonces pusimos en noviembre, diciembre, en enero, en lugares donde la flora abundante suele ser antes. Entonces también una pregunta puede ser, bueno,
¿por qué no hubo ningún enjambre que habitó las trampas? Y capaz que los enjambres fueron antes de noviembre. Esa es una posibilidad. Y también puede ser que en lugares con mucho bosque nativo, las abejas prefieran habitar un tronco seco y no una botella, porque sea el tronco más aislante, porque sea el tronco un poco más lo que siempre habitan, y no la botella si tienen que elegir. Entonces ahí la pregunta nuestra es si en lugares urbanos o periurbanos a lo mejor tienen más efectividad de anidación, porque en esos lugares no hay tantos árboles que las abejas puedan anidar. Bueno, son todas preguntas. Lo que sí les puedo decir es que el cebo funciona, las trampas funcionan. En nuestro caso en particular hay 2 lugares de todos los que hemos puesto que están siendo habitadas por otras abejas. Esas abejas son unas abejas que estamos identificando que no teníamos vista en el territorio, así que también es muy buena noticia, a pesar de que no son plebeya molesta, está hablando de la diversidad de abejas en el lugar, están siendo atraídas por el mismo cebo y están ocupando antes que las plebeyas. Bueno, entonces contarles toda esa experiencia y que en el norte en las provincias del norte de Argentina, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, la captura de enjambre es muy exitosa, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando. Así que la idea es que podamos también ajustar bien esta técnica con todo esto que estamos capacitando y poder capturar los enjambres en Córdoba también. La propuesta para el próximo encuentro son estas 3, que ustedes puedan elaborar sus trampas de enjambres, entonces se sacan las dudas, las inquietudes, lo intentan, lo prueban, lo hacen en la práctica, porque si hubiese sido esto de forma presencial estaríamos haciendo las trampas. El cebo, para obtener el cebo y el cerumen es bueno pensar entonces en esto, en algún rescate de colonias, de aserraderos o de lugares inapropiados. Entonces de ahí van a poder hacer el trasiego hacia una caja y el cerumen para el cebo. Esa es la idea. En segundo lugar, les vamos a enviar por mail unos formularios Google para que quien quiera sumarse y a este diagnóstico que estamos haciendo de las personas interesadas y de las personas que ya tienen colonias en sus viviendas, en sus propiedades, puedan aportar a la gestión que estamos iniciando para lograr en algún momento la habilitación del manejo de estas especies. Y por otro lado, que identifiquen sitios con nidos madres en sus propiedades, principalmente, como primer paso para luego poner las trampas de enjambre. En el anterior encuentro vimos un montón de técnicas para poder buscar esos nidos en ambientes naturales, entonces ahora que ustedes puedan ver si eso lo pueden aplicar y entonces después, además de consultar a los aserraderos, poder tener esos lugares para colocar las trampas. Hay muchos conocimientos de productores del norte que tienen sus variantes sobre todo lo que estamos viendo. Esto es lo que proponemos desde la experiencia y desde los estudios que tenemos. Puede ser que lo otro también sirva, no decimos que no, pero es lo que a nosotros esto nos está dando buenos resultados. Así que bueno, esas son las tres cosas que les proponemos para el próximo encuentro y ahora, bueno, toda esta bibliografía se la vamos a compartir por mail, son todas las leyes, los informes sobre la miel de Yateí y hay un material que hizo INTA sobre la fabricación de nidos trampa, que también se pueden guiar de ahí. Tiene algunas variantes ahí, por ejemplo, hablan de la miel, de usar la cera de apis. Yo no lo recomiendo, pero pueden probar. Y esto le vamos a mandar después en estos días por mail.
Y si quieren ahora, bueno, si tienen dudas, inquietudes, hacemos unos minutos de intercambio. Sí, Meli, yo fui registrando todas las consultas que hicieron en el chat. ¿Querés que te vaya leyendo? Así. Dale. Bueno, Lucas dice que hace 5 años que es meliponicultor, rescata de aserraderos locales, tiene más de 40 jojuyensis, 3 yateí y 3 moro. Y pregunta de que ¿cuándo se podría habilitar el registro para Santiago del Estero? Bueno, Lucas, el registro es a nivel provincial. Así que la idea sería que si vos conoces productores que hagan lo mismo en Santiago del Estero, se pueda hacer una solicitud conjunta. Uh-huh. Nosotros estamos en comunicación y trabajando en conjunto y con el asesoramiento de la gente que lo hizo en Chaco y en Misiones, porque eso es como que nos ayuda a entender mejor los pasos que tenemos que tener en cuenta para esa habilitación. Así que estamos en contacto con ellos, por eso cualquier cosa que puede escribirme al mail y seguimos en contacto sobre este tema en específico para que lo hagan también en Santiago del Estero. Y frente a la autoridad de aplicación, que acá es Secretaría de Ambiente. En Santiago del Estero no sé si es Secretaría o sería Ministerio o Dirección. Continuamos. No sé si quería aportar algo o si después a lo último te leo todas las preguntas, Meli. Vamos respondiendo y después cualquier cosa volvemos. O bueno, como si que Lucas, sí, vamos respondiendo y Lucas. Uh-huh. No. Bueno, continuamos entonces. Pablo pregunta ¿qué efectividad tuvieron las trampas que colocaron? Eso, 80% fueron visitadas. Esto significa que las veíamos entrar y salir. Estábamos muy contentos pensando que habían sido ocupadas y no fueron ocupadas. Uh-huh. La primera experiencia que tenemos de colocar tantas trampas de enjambres en nidos, alrededor de nidos madres, es de esta temporada pasada. Así que tampoco es que tenemos para hablar tanta experiencia. Se hizo un estudio anterior, pero no se habían tenido en cuenta los nidos madres. Esto es diferente. Bueno, entonces, de esas trampas, después cuando volvimos, estaban ocupadas por otras abejas. También hay una mínima cantidad, que yo no sé si llegaba al 10%, que veíamos hormigas, ¿no? que ocupan las hormigas. Pero principalmente hay una abeja solitaria, que estamos intentando saber cuál es, la especie, que las ocupa las trampas antes que plebeya. Y bueno, eso nos trae un problemita, digamos, a nivel de interés, porque digamos que compite con lo que nosotros queremos capturar. Así que habrá que ver qué se puede ofrecer para esa otra abeja, cómo podemos tratar de evitar la competencia. Ahí estamos, en eso estamos para esta temporada. Perdón, Meli. Sí. Pregunta si hay un mínimo de trampas a colocar por nido para tener éxito. No, mínimo no. Mientras más trampas que puedan colocar, mejor. Nosotros poníamos 10 alrededor de cada nido. También depende del espacio, porque si tienen un nido en el muro de la casa y tienen un patio chico, quizás 10 sea exagerado, pueden poner 5. Ha pasado de un nido que estaba en la tapia de una casa y hemos puesto, 5, porque el patio es pequeño, el patio de la casa. Uh-huh. Entonces dirigíamos directamente a ese nido. Pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Preguntan qué función cumple el nylon transparente, que si lo dijo se me pasó. Uh-huh. El nylon negro es evitar la luz. El transparente es cuando el nylon negro se pone sobre la botella, después ponen ustedes el material aislante y después ponen el transparente para que no se humedezca, para que no tenga
contacto con el agua de lluvia ni la humedad. Pero, por ejemplo, hay algunas experiencias que ponen una bolsa transparente y le ponen viruta o acerrín, también esa es otra forma. Principalmente el transparente es que no entre en contacto con el agua de lluvia o la humedad. Yo en las trampas que hemos hecho siempre utilizamos negro. El negro tiene que tratar de no darle el rayo del sol, ¿cierto? Si le da mucho el sol, es mejor transparente. Ujú. Bien. Bueno, Cristian pregunta si el cebo es solo alcohol con cerumen. Sí, alcohol al 96 y si no, vodka. Vodka, en vez de para el trago del sábado por la noche, vodka con cerumen. Mientras más tiempo macerado, mejor. Bien. 30 días mínimo y agitado, que sea que termine siendo una solución espesa, pegajosa. Cuando ustedes colocan en las trampas van a notar en las manos también que les queda pegajosa. Raúl pregunta cuánto dura el cerumen y el cebo y si se echan a perder. No, mientras estén almacenados en oscuridad, no se echa a perder, así que pueden guardar botellas. De hecho que si están en algunos grupos, conocen a alguien que tenga cajitas o están en grupos de WhatsApp o en grupos de meliponicultores, ha pasado que se han mandado cerumen de uno a otro para hacer el cebo, siempre tratando de que sean las mismas especies. Entonces, bueno, yo tengo, te mando, y vos haces y después... Claro, preguntan si se vende, ¿no? Eso no se vende. No, en la foto que les mostraba del cebo para 2 especies, lo tengo acá. Es hecho por un profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental. Esto es en Misiones, el Procaipa. Pero tampoco sé que lo comercialicen. Estaban en un curso de capacitación y ahí estaban estos cebos. En Misiones. Procaipa se llama, si quieren buscar, a lo mejor el contacto en internet quizás esté. Pero ya no sería para nuestras especies, Meli. Este está para las dos, plebeya y tetragonisca. Ah, bien, perfecto. Federico pregunta si se puede hacer trampas de madera. Sí, sí se puede. Es más, de hecho las cajitas que han sido utilizadas por abejitas y que abandonaron o no funcionó, esas cajas también se pueden usar de trampas. Se pueden hacer de madera, lo importante es el atrayente. Bien. Y después consultan qué pasa cuando entran las hormigas. ¿Las abejas las corren o pueden compartir robando miel? Bueno, en la próxima jornada vamos a ver algo de enemigos de la colmena. Las hormigas entran a robar y todo, miel, polen, y también pueden robar huevos, digamos, cría, ¿cierto? Entonces depende de la hormiga y depende de la cantidad, la colonia funciona o no. Por lo general no funciona. He visto que entran, por ejemplo, alacranes a la colmena y lo inmovilizan. Ellas no tienen aguijón, pero con su propóleo rápidamente lo inmovilizan. Entonces lo dejan quieto hasta que muere después el alacrán. Pero en el caso de hormigas, como suelen atacar entre muchas, no es posible, bueno, una vez que encuentran la colmenita la desbastan. Hay que evitar las hormigas y hay formas de evitarlas. Hay formas de evitar las hormigas que no lleguen a las colonias. Me consultan si podés repetir el nombre del producto y si lo tienen para vender en la universidad, si es que lo... Por eso, yo no sé si se comercializa ahora, pero sí se puede consultar a Procaipa. Procaipa. Sí. Ajá, con Y, lo escribo acá. Lo Sí, escribo en el... profesorado de Ciencias Agrarias y Protección Ambiental para plebeya. Cebo para plebeya.
Bien. Bien, arriba. Mejor es si ustedes pueden hacerlo en sus lugares. Ok. Lo que pregunta Domingo López es si para polinizar las melipones tienen la misma actitud que las melíferas o sea si la fidelidad floral es la misma. Las meliponas son mucho más eficientes que las apis melíferas. Están más adaptadas al entorno, bueno, no sé, depende qué especies, qué plantas está pensando Domingo, pero son muy buenas para aumentar la calidad y la cantidad de semillas, calidad de fruto y cantidad de semillas, en general. Después habrá otras especies que no, pero apis mellifera por ahí por ser grandota y más torpe y más un vuelo un poco más pesado, prevé y molesta, puede entrar en flores donde no entra apis y puede polinizar mejor. Excelente. Y Sebastián pregunta qué variedad es la encontrada que no es plebeya y qué zona o provincia. Bueno, esto que les conté es en el noroeste de Córdoba. Es una abeja solitaria de la familia Megaquilidae y creemos que es del género Antidini. Estamos con un taxónomo de La Plata identificándola. Es una abejita que forma grupos de machos para pasar las noches, por ejemplo, eligen un lugar. Entonces en este caso entraban a las trampas y cuando la hembra hace postura pone de forma solitaria en los orificios, entonces quizás que es la misma que tapa las piqueras, porque hemos visto las dos cosas. Abríamos colonias y veíamos un montón de esas abejitas y en otra la piquera tapada. Así que bueno, Antidini es probablemente una abeja Megaquilidae. Es negra con rasgos amarillos y rojos. Buenísimo. Meli, y preguntan si se puede rescatar un nido en este tiempo, o sea, si hace mucho frío, ¿qué pasa con la colmena? Bueno, lo ideal es que ahora vayamos, o sea, si están pensando en la próxima temporada, empezar por las trampas, esperar a que las temperaturas sean un poco más altas y que la floración sea abundante para hacer una apertura de un nido y para hacer un trasiego. Si ahora no es solo la temperatura, sino que hagamos de cuenta que están lindos los días y hay temperatura. Afuera no hay suficiente oferta de alimento. Y cuando se hace el traspaso principalmente de los discos de cría, se evita los potes de miel para que no haya, no se chorreen y no sean atraídas las hormigas, y también se evitan los de polen. Si se pone polen, se ponen vasijas cerradas. Entonces, al pasar solamente los discos de cría, se estimula que las abejas salgan a buscar alimento y vayan ampliando la colmena. En este tiempo no lo podrían hacer. No es un tiempo para hacer traspasos. Esperen a esas dos, a temperatura y a mejor floración. Septiembre, octubre. Perfecto. Y no hay más preguntas, Meli. Bueno. Yo calculo que debe haber muchas inquietudes, pero bueno, vamos a seguir en el próximo encuentro y la idea es esto, que ustedes vayan sabiendo que es posible hacerlo, que funcionan, que más vale que tenemos que probar y probar en distintos lugares. Les quiero comentar algo. Cuando ustedes identifican los nidos madres o los nidos o los sitios donde hay muchas abejas, nos acordábamos con Clemen antes de esta jornada el video que compartió Hugo, me parece que es. No sé si está hoy Hugo presente, pero lo compartió por mail. Hugo compartió un video donde puso un alimentador en una caja y se veían muchísimas abejas. Eso muy abundante. Bueno, ese sitio, que era calculo el patio de
de alguna casa, era el patio de alguna casa en una ciudad, ese sitio es propicio para poner trampas de enjambre, porque la abundancia de abejas es mucha y porque hay posibilidades y hay nidos cerca. Eso se ve, digamos, en el video. Entonces lo mismo, si ustedes ven abejas en sus jardines, en sus paredes, también suele haber en el suelo, en los postes, lugares también pueden ser, ¿no?, urbanos o periurbanos, también esos pueden ser nidos madres. Fue impresionante la cantidad que vi ahí en el video, me quedé muy sorprendida. Después Hugo comentó que él fue rescatando colmenas de aserraderos, no las pasó a caja, las tiene en los troncos de leña. Y bueno, esa puede ser otra forma. Si uno tiene muchos troncos con nidos adentro, no los va a pasar a cajas, puede poner trampas alrededor, capturar los enjambres de esos troncos y a esos enjambres pasarlos a cajas. Es como ustedes vayan diagramando un poco cómo podría ser. Lo importante es identificarlas y ver los nidos y después practicar las trampas y así. Meli, unas preguntas más que van escribiendo. Sí. Pero por ahí, para el cerumen, no hace falta que ubiquemos un nido, ¿no? Si uno va al aserradero, todos tienen. O sea, es muy común. Quizá no está el nido, pero sí tienen cerumen. O le quedan tienen todavía vasijas con miel y con polen. Eso por ahí está bueno decirlo, porque si van a un aserradero cercano donde estén, seguramente siempre tienen. Eso es como un aporte nada más. Pero pregunta Nico, bueno, primero, ¿cómo hacen para ahuyentar? Walter, ¿cómo hace para ahuyentar las hormigas? Dice. Tema difícil para todos, Walter. Bueno, si uno va a poner las cajas en una estructura alta, ¿cierto? Porque siempre está bueno que si es individual o colectiva, no importa. Pero armar el meliponario a una altura de 1,50, una altura fácil de manipular, pero separado bastante del suelo. Y en esas columnas que sostengan la estructura se pueden poner, por ejemplo, les cuento lo que nos ha servido. Mucha lana natural alrededor de esos palos y un veneno en la lana, que nosotros usamos purín de búlucas de paraíso. Es orgánico, o sea, no es algo comprado, no es algo sintético y funciona muy bien. Y cada tanto se le pone más purín de búlucas de paraíso. Y la lana esa hace, porque son varias vueltas alrededor, ¿cierto? Y esa lana hace que las hormigas llegan hasta ahí, es repelente, es tóxico además y no siguen subiendo. Esa es una forma que nos ha resultado muy bien. Después puede haber otras. Bien. Y pregunta Nico, ¿hasta qué altura, hasta qué metro sobre el nivel del mar se han identificado plebeyas? ¿No? Sí, plebeya molesta. No sé altura. Altura no sé, pero sí sé que hasta los 44 grados de latitud sur. Sí, no sé, no creo que haya, por ejemplo, en las sierras grandes de Córdoba. También por los lugares, por todo, leyendo el paisaje, no creo que sean sitios propicios. Pero es una buena pregunta, lo voy a averiguar. Y Eliana consulta qué especies en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué especies hay identificadas, Estín? Hay 3 especies en Buenos Aires, son plebeyas, pero no es molesta. En la charla de Leopoldo Álvarez que les pasamos por mail, pueden ver esas 3 especies. Son 3 plebeyas, así que se podría usar las mismas cajas, el mismo tipo de trampas. Acá me dicen por privado, y está bueno el comentario, se pueden hacer hoteles para el tipo de abejas solitarias, entiendo yo, con tubitos de diferentes diámetros. Está bueno. Sí, eso hemos visto que sí, que puede funcionar para que habiten ahí y no en las trampas. Excelente, está bueno. Consultan si se puede usar jabón potásico para ahuyentar las hormigas.
Y sí, es probable, pero también son productos que después se van, ¿cierto? Entonces cada tanto, y mejor si tienen un lugar donde quede impregnado, como esta lana. Yo les voy a enviar, Meli, te lo envío a vos cuando mandes mail con todo el material. Hay una cartilla que es de línea de Uruguay, es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, que está en la formulación del con Melia Segarach, con Paraíso, este purín de Paraíso que dijo Meli, y las distintas, la efectividad y las formulaciones diferentes que hay, con hoja, con fruto maduro y con fruto verde. Porque por ahí eso es más accesible, se me ocurre, y lo tienen más a mano. Eso se lo podemos compartir. Y es un producto que lo pueden hacer también, entonces van haciendo todo de una forma integral. Bien. La plebeya tiene una flor de preferencia del monte nativo en el Chaco seco. Lo pregunta Bueno, por la anatomía en comparación con Apis, pregunta Rafa. en comparación con Apis, Claro, por la anatomía en comparación con Apis, pregunta si la plebeya tiene preferencia de alguna flor de monte nativo en el Chaco seco. las plebeyas son generalistas, visitan todos los estratos. Vamos a ver un poquito más de alimentación en el próximo encuentro, pero sí, con Apis comparten el 68% de las especies. Y ese comparten, no sabemos si es una competencia o una simpatría, donde las dos pueden estar sin perjudicarse. Entonces, por ahora decirles que el 68% de las especies que visita plebeya son visitadas por Apis en el monte, y que si hay una floración abundante van a esa, no tanto por preferencia, sino porque es la que mayor oferta tiene en el momento. Entonces, si hay mucho algarrobo y también hay malváceas, van a ir al algarrobo, porque hay mucho. Digamos, ese es el comportamiento de estas abejas. Y sí hay mieles monoflorales, lo cual estaría diciendo que hay especies un poco más visitadas que otras. Pregunta Débora, ¿cuánta miel producen aproximadamente? Y se produce en una colmena fuerte, así linda, grande, entre 250 mililitros a medio litro. Medio litro con mucho, pero así con muchas ganas. Un vaso, 300 mililitros de miel. Estas mieles se suelen vender, vieron la foto que mostraba de Yateí, en envases pequeños. Sí. Y los precios que se están manejando no van en cuanto a la cantidad, sino a la calidad del producto. Además, esta es considerado medicinal también. Entonces, bueno, depende del objetivo de cada uno de ustedes. Creo que lo importante es tener en cuenta que no va a haber cantidad, sino calidad. Bien. Y lo último, Meli, Dante pregunta, quisiera saber cuál es el espesor mínimo de las maderas para construir las cajas. Bueno, nos vamos ya para el tercero. 3 centímetros, 3,5, bueno, puede ser de 3 centímetros en adelante, pero con 3 centímetros y dependiendo la madera, ya puede ser. Porque si son 3 centímetros de una madera terciada, no, en esa madera va a entrar humedad, pero si es una madera más maciza, 3 centímetros, 3,5, y hubo un estudio que se hizo en Córdoba por Julieta Badini que midió la efectividad en cajas de 3 centímetros y en cajas de 5 centímetros. Y por supuesto, mientras más aislamiento hay, mejor crece la colmena. Siempre dependiendo también de la madera. Perfecto. Bueno, ahora sí no hay más, Nelly. No hay más. Bueno,